Salud, desde San Juan, Argentina. Les saluda Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Con los gatos sorprendidos de que siga grabando a esta altura de la historia humana y con la bebida recién servida en el porrón, estamos viviendo la temporada 2024. Y volvemos con todo lo que nos quedó en el tintero. Ya saben, reflexiones más profundas, episodios más largos y cervezas más heladas. Quieres agrandar los sesos, pero quieres hacerlo con crudeza. Quieres ser un pensador completo. Pero quieres beber en la cabeza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y pierde la vergüenza. Pues se escucha el podcast del epistemólogo ebrio y gana nuevas certezas. El podcast del epistemólogo ebrio te asegura filosofía y cerveza. Buenas, en el episodio de hoy traemos del filósofo matemático Martin Garden, del libro titulado La ciencia, lo bueno, lo malo y lo feo, una reflexión sobre la parafísica. Luego, en donde hemos pagado los derechos de autor, les proponemos una reflexión musical sobre el estructuralismo. Por último, de la obra Una historia poco convencional de la filosofía occidental, escrito por la filósofa ecofeminista Karen Warren, les proponemos una conversación entre San Belardo y Eloísa. Así que arranquemos sobre la parafísica. La finalidad de la magia, al menos en la mayor parte de las ocasiones, es entretener al público pretendiendo violar las leyes naturales. Resulta curioso que esto tenga algo en común con la conducta del universo. Cuando una persona queda desconcertada por algún buen truco de magia, se debe a que no puede averiguar cómo lo ha conseguido el mago. Cuando un físico queda desconcertado ante una observación inesperada, se debe a que no puede averiguar cómo ha logrado hacer eso el universo. La gran diferencia, por supuesto, es que el universo juega limpio. Es posible que sus trucos funcionen en virtud de principios de increíble sutileza y que nunca lleguemos a descubrirlos del todo, pero continúa ejecutando sus ilusiones una y otra vez utilizando siempre los mismos métodos, o por lo menos así nos parece. Cuando un científico intenta descubrir uno de esos métodos, el universo, por lo que sabemos, no se desvía de su camino para embaucarla. Puede, como dice el refrán, que Dios sea sutil, pero Él no es malicioso. Esta es una frase que también encontramos en Einstein y que cita a menudo. O, como el mismo Einstein escribió en una ocasión una carta, la naturaleza oculta sus secretos a través de su intrínseca grandeza, pero no mediante engaños. El mago, por el contrario, es un embustero. Sus principios, prestados en parte de la física y de la psicología, pero en su mayoría sui generis, están bien impregnados de deliberada falsificación del tipo más reprensible. No se trata tanto de lo que dice el mago como de lo que quiere decir. Mostrará a la reina de corazones, le dará la vuelta sobre la mesa y aparentemente la dejará sobre ella. Puede decir incluso, y colocaremos aquí a la reina, sabiendo muy bien que la carta que está poniendo allí ya no es la reina. Pero la mayor parte de las veces el engaño está en lo que el mago hace, no en lo que dice. Puede golpear un objeto para demostrar que es sólido cuando únicamente es sólido el punto donde da el golpe. Puede enseñar descuidadamente la palma de su mano para demostrar que no tiene nada escondido cuando tiene algo oculto en el dorso de la misma mano. No hay ningún problema con eso. Los magos que se toman en serio lo consideran como parte de su acto, es parte del entretenimiento que hacen. El tema, lo divertido está ahí, en no saber cómo se hizo el truco. Cualquier mago les dirá que los científicos son las personas más fáciles de engañar del mundo.
No resulta difícil entender por qué en sus laboratorios el instrumental es exactamente lo que parece. No hay espejos ocultos, ni compartimientos secretos, ni imanes escondidos. Si un ayudante en un laboratorio coloca el producto químico A en un vaso de ensayo, normalmente no le conviene suponer que está poniendo en realidad subrepticiamente el producto químico B. El pensamiento de un científico siempre es metódico, se basa en toda una vida de experiencia que pretendidamente es un mundo racional. Pero los métodos del mago no siguen esta lógica, son totalmente ajenos a la experiencia del científico. El público en general nunca ha entendido esto. La mayoría de la gente supone que si una persona posee una mente brillante, está cualificado para detectar el fraude, pero esto no es cierto. A menos que haya sido exhaustivamente entrenado en el arte secreto de la magia y conozca sus peculiares principios, puede ser tan fácil de engañar como cualquiera de los otros. Algunos físicos tampoco han entendido esto. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, numerosos científicos destacados como Oliver Lodge, William Crookes, John Rayleigh, Charles Richard, Alfred Wallace y otros estaban firmemente convencidos de que los mediums, ayudados por agentes inmateriales, podían levitar mesas, materializar objetos, convocar espíritus audibles e incluso fotografiar inmensas profundidades de los espíritus. Un astrofísico austriaco, Johann Zollner, escribió un libro titulado Física Trascendental sobre un medium americano, Henry Slade, cuya especialidad era producir insípidos mensajes procedentes de los muertos escritos con tiza sobre una pizarra y nudos en un cordón. Zollner creía que Slade podía mover el cordón dentro y fuera de un espacio de 4 dimensiones. Nadie consiguió convencer a Zollner de que un hombre tan encantador como Slade pudiera ser un mago, como resultó imposible para Houdini convencer a Conan Doyle de que no realizaba sus escapadas desmaterializando su cuerpo. Y hoy en día está ocurriendo de nuevo una desdicha con este tipo de historias. Por ejemplo, Uri Geller, en el centro de un ciclón irracionalismo que agita todo el mundo occidental, representa a un joven de agradable aspecto, bueno, ahora ya es una persona de avanzada edad, que inició su espectacular carrera realizando lo que llaman los magos el acto mental, en clubes nocturnos en Israel. Un parapsicólogo americano, Andrijo Pujarich, le descubrió y lo presentó a Edgar Mitchell, el astronauta que antaño pisó la luna y hoy en día posee su propia organización dedicada a investigar fenómenos paranormales. Mitchell financió el viaje de Geller a Estados Unidos y le dispuso una prueba en el Stanford Research Institute a cargo de Harold Putford y Russell Targ, dos ex físicos especializados en láseres dedicados a una serie de experimentos pobremente diseñados. Putford y Targ publicaron un informe favorable en Nature. Aunque Putford y Targ están personalmente convencidos de la capacidad de Geller para doblar metales mediante psicocinesis y ejecutar milagros aún más notables, su informe en Nature se limitó al poder de la percepción extrasensorial de Geller. Su proeza más sensacional era adivinar correctamente 8 veces sucesivamente el número que aparecía en un dado que había sido tirado dentro de un archivero metálico por uno de los experimentadores. Para los que les interese, en el volumen 251 del 18 de octubre de 1975, entre la página 202 y 207, está el artículo sobre Uri Geller, el parapsicólogo, publicado en Nature, se llama Información y Transmisión y Condiciones de los Sentidos Sensoriales. Hay toda una crítica posterior a todo este artículo en 1974, creada por Joseph Hanlon, que se publica en la revista El Nuevo Científico, se llama Uri Geller y la Ciencia, para los que les interesa ese tipo de debates. Aunque estaba este experimento de Geller adivinando los números del dado dentro de un cubilete metálico, más tarde resultó que a Geller se le había permitido manipular el cubilete y que había realizado muchos ensayos de prueba. Como los experimentadores siempre sacudían el archivador antes de que Geller pudiera tocarlo, la manipulación de Geller parecía relevante, por lo que no se mencionaba en el informe de Nature. Este detalle, aparentemente trivial, dio a Geller la espléndida oportunidad de obtener información mediante una técnica conocida por los prestidigitadores. Es una técnica explicada por el propio Houdini en un folleto en donde habla sobre cómo se pueden calcular ciertas cuestiones a la hora de tirar dados.
De haber conocido Putford y Targ esta técnica, les habría resultado fácil dar los pasos oportunos para excluirla. El hecho de que no lo hicieran inutiliza el experimento de los dados. Putford y Targ destacan entre un pequeño grupo de físicos preparados, algunos incluso con doctorados, que se hacen llamar parafísicos. La mayoría de ellos desarrolla su actividad en el campo de investigaciones psíquica y publica libros y artículos muy populares. Todos están convencidos de que los fenómenos psíquicos han sido firmemente demostrados para los parapsicólogos. El hecho de que una abrumadora mayoría de psicólogos nieguen esto es considerado como un prejuicio inflexible de la ciencia oficial contra lo que Thomas Kuhn denomina el nuevo paradigma. Los parafísicos se consideran a sí mismos en vanguardia de una nueva revolución científica que resquebraja mayor número de viejos paradigmas que la propia revolución copernicana. Después de todo, dicen, ¿no fue que habían perseguido la oficialidad de Galileo? En Inglaterra, el más conocido de esta nueva oleada de físicos que han defendido la parafísica es John Taylor, un físico matemático del King's College de Londres, cuando en su artículo en el Nuevo Científico realiza un sondeo de opinión entre sus lectores y se descubrió que el propio Taylor consideraba como uno de los 20 científicos más importantes del mundo. Las razones de esta estima son las frecuentes apariciones de Taylor en la emisora de televisión de la BBC en la década del 70, sus populares libros, incluyendo uno sobre los agujeros negros, y su conocida defensa al efecto Geller. Su último libro, Supermentes, no solamente defiende a Uri Geller, que puede doblar cucharas, llaves y barras de metal con el poder de su mente, sino que cientos de niños superdotados británicos, adolescentes e incluso más jóvenes pueden hacer lo mismo. Curiosamente, Taylor nunca ve de hecho nada doblado ni tampoco ha conseguido captar el video al momento que se dobla. Él llama a esto el efecto de la timidez. La curvatura únicamente suele producirse cuando no hay nadie mirando. Les dio a sus niños unos tubos tocamente tapados con una barra metálica recta en su interior. Se llevaron los tubos a casa y se los devolvieron doblados. Por alguna razón que Taylor es incapaz de imaginar, los niños lo consiguen únicamente cuando los tubos están mal tapados. En la Universidad de Bath, 2 psicólogos diseñaron una sencilla prueba para 6 jóvenes doblacucharas. Se dijo al observador que bajara la guardia transcurridos 20 minutos. Todas las varillas y cucharas que habían por allí quedaron gellerizadas, dobladas, mientras los movimientos de los confiados niños estaban siendo filmados en video secretamente a través de espejos unidireccionales. En todo caso, en que algo parecía doblado, se veía cómo los niños lo doblaban utilizando medios palpables, los tocaban. Una niña tuvo que colocar una de las varillas bajo sus pies para poder doblarla. Otros colocaban la cuchara bajo la mesa y utilizaban las 2 manos. Taylor nunca pensó que merecía la pena diseñar esta prueba, porque él ya había decidido que todos los niños eran honestos. Taylor no está seguro de cuál es la fuerza misteriosa que produce el efecto Geller. En Supermentes considera muchas posibilidades: la gravedad, la fuerza débil, los neutrinos, los taquiones, los bosones, los quarks. Algunos de ellos ya habían sido propuestos por otros parafísicos como fuente de fenómenos psíquicos. Taylor termina optando por el electromagnetismo. Esto es objeto de las burlas de los parapsicólogos porque, de acuerdo con J.B. Rhine, opinan que la fuerza psíquica es un enigma para la ciencia. La posibilidad de que el efecto Geller pueda tener su origen en el engaño es, desde luego, descartada por Taylor, quien afirma haberlo presenciado personalmente. Resulta posible hacerse una idea de los ingenuos que pueden ser los físicos cuando sienten una fuerte inclinación a creer en fenómenos paranormales, considerando un teatral acontecimiento que tuvo lugar en Birkbeck College de Londres el 21 de junio de 1974. Allí, Uri Geller estaba haciendo una demostración de sus poderes ante un pequeño grupo de físicos. La figura más destacada entre los presentes era David Bohm, experto de fama mundial en el terreno de la mecánica cuántica. También se encontraban famosos parafísicos como John Hasted, Kate Birkinshaw, Ted Bastin y Jack Sarfat, que entonces ha tenido un apellido más familiar, que es Sarfati. Y también estaba el investigador psíquico Brendan O'Regan, que era quien había organizado toda la demostración. El increíble logro de Geller consistió en producir una fuerte descarga en un tubo contador de Geiger que tenía en la mano. La creación del reventón sucedió casi simultáneamente con la manifestación de Geller de sus intenciones de crear tal explosión. La creación de la descarga se correlacionaba con una respiración intensa y signos de un gran agotamiento físico por el propio Geller.
Esto es una cita de prensa firmada por Sarfati. Geller repitió el número del contador Geiger al día siguiente para el escritor Arthur Koestler y otros. Koestler informó de una fuerte sensación simultánea al estallido del tubo Geiger, dice Sarfati, y estuvo visiblemente agitado durante varios minutos. El autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que también se encontraba allí, dijo que ya era hora de que los magos descubrieran el engaño o callaran para siempre. Mi estimación personal como doctor en física, concluye Sarfati, es que Geller puso de manifiesto en Birkbeck una capacidad psicoenergética genuina, más allá de la duda de cualquier hombre razonable y bajo unas condiciones experimentales relativamente bien controladas y repetibles. Sí, cabe señalar que Sarfati, luego de publicar esto, conoció al mago James Randi, quien rompió una cuchara y movió las manecillas de un reloj de tal manera que Sarfati no halló diferencia alguna con sus observaciones de Geller. Esto impulsó a Sarfati a cambiar su opinión y a escribir un artículo incendiario de prensa en 1975 que comienza de la siguiente manera: sobre la base de la posterior experiencia en el arte de la magia, deseo retractarme públicamente de mi apoyo a la autenticidad de la psicoenergética de Uri Geller. Para los que les interese el desenmascaramiento de parafísicos y de mentalistas, les recomiendo ver y encontrar la vida de James Randi. Pero bueno, nótese en la declaración positiva de Sarfati que él implica que por su doctorado en física lo convierte en alguien especialmente cualificado para descartar el engaño. Pues bien, ¿cómo habría reaccionado un mago sin doctorado alguno, pero con ciertos conocimientos no poseídos por Sarfati de haber estado allí presente? Cuando aparece el informe de Sarfati, lo primero que se nos puede ocurrir es que Geller quizás lleve oculta en alguna parte de su persona cierta cantidad de una sustancia radioactiva inofensiva. Mientras agita en un simulado estado de tensión física, podría haber acercado simplemente el tubo a su fuente de rayos beta. Podría llevarlo en la punta del zapato, en la rodilla, en la boca, detrás de la oreja, debajo del collar, pegado al pecho, en el cinturón, etc. No resulta difícil obtener una fuente de rayos beta. El dial de un reloj luminoso produce un excelente crujido en un contador Geiger. En una ocasión en que Philip Morrison preguntó a Sarfati si alguien había examinado a Geller para comprobar si llevaba en su cuerpo una fuente de rayos beta, Sarfati respondió que nadie había considerado semejante posibilidad y que era una idea ingeniosa. Para cualquier mago, esta respuesta es totalmente hilarante. ¿Era este experimento repetible, como afirmó Sarfati en su artículo a favor? Quizás fuera repetible ante los doctores parafísicos, pero no ante un grupo de magos experimentados. De hecho, los métodos de Geller son tan anticuados como conocidos. Hasta el momento, la publicación de los métodos de Geller apenas ha surtido efectos sobre las mentalidades de los parafísicos. Su reacción es exactamente la misma que la que manifestaron sus colegas hace 100 años atrás, cuando se enfrentaban al fraude obvio del medium físico. En primer lugar, dicen, el hecho de que un mago pueda reproducir un acontecimiento psíquico no significa que el psíquico lo haga de la misma manera. Segundo, aun cuando algunas veces lo haga de ese modo, no significa que lo haga así siempre. Todos los parafísicos de hoy reconocen que Geller de vez en cuando ha estado haciendo trampa. Después de todo, ¿no se encuentra el pobre chico sometido a la terrible presión de producir resultados frente a la televisión? ¿Cómo se lo puede acusar de utilizar alguna prestidigitación cuando el poder psíquico no está a su alcance? Si alguien sorprende a Geller haciendo trampas, como sucedió muchas veces, ¿qué? Porque luego no ha hecho trampas. Pero cuando nadie le pilla, lo que hace es auténtico. Este es uno de esos viejos argumentos cara yo gano, cruz tú pierdes, que los parafísicos parecen encontrar satisfactorio. Sarfati es un teórico destacado entre los parafísicos de Estados Unidos. De acuerdo con su autobiografía escrita en 1975 para una revista de King Cases, él nació en Brooklyn en 1939 y obtuvo su doctorado en el State College de San Diego. Hace unos 10 años comenzó a tener extrañas experiencias subliminales que él atribuye a la comunicación con otros modos de conciencia. Descubrió que podía practicar la escritura automática, escritura sin control consciente en la mano, y según dice, varios de sus trabajos científicos publicados fueron escritos de ese modo. También descubrió que gozaba de una especie de experiencia mental colectiva con su socio y camarada en la exploración psíquica, el físico Fred Wolf. Mientras su conciencia no dejaba de encumbrarse, le era de gran ayuda el método ST. El método ST refiere a la idea de despertar la conciencia de todo aquel que desea
pagar por un grotesco aprendizaje. Es un tipo de enseñanza de cómo mover la mente. ¿Cómo se mueve la mente? Bueno, hay que pagar, es un secreto a voces. Bueno, entonces, mientras su conciencia no dejaba de encubrarse, le era de gran ayuda el método EST. En una carta que le escribió al mago James Randi, afirmaba estar en posesión de una información seria que indicaba una elevada probabilidad de que se esté haciendo, gracias al método EST, contactos extraterrestres. Esta información procede de personas sensatas y con formación científica que no van detrás de un fin interesado, afirmaba. Por ejemplo, él decía que Allen Hynek, el astrónomo que estudió y se profesionalizó en materia de investigación sobre ovnis, veía que, junto con Bob Tobin también, que escribió otro libro, El espacio y tiempo del más allá, que existían cimientos teóricos de cosas como el viaje del tiempo, la levitación, la precognición y la facultad de doblar cucharas, informados por personas o contactos extraterrestres. La teoría de Sarfati sobre la psique parte del intento de David Bohm de escapar de las terribles discontinuidades de la mecánica cuántica. En teoría cuántica, un acontecimiento parece influir sobre otro sin transmisión alguna de energía a través del espacio o el tiempo. Estas discontinuidades básicas resultan completamente diferentes de las que se producen a nivel macroscópico. Hagan girar un haz luminoso y se desplazará un punto a lo ancho de la pared, superará el borde y luego saltará rápidamente a otra pared más distante. Pero este salto se explica fácilmente considerando la fuente del haz. Las discontinuidades a nivel cuántico no pueden explicarse de ese modo. Un acontecimiento sucede en el punto A, otro acontecimiento en el punto B, pero no se propaga nada entre el uno y el otro. No podemos hacer algo mejor que explicar el acontecimiento invocando las leyes de la estadística. La teoría cuántica convencional no deja sitio para variables ocultas, algo más sobre la naturaleza hasta ahora desconocido para nosotros, que quizás algunos creen va a ser restablecido cuando encontramos nuevas leyes de causalidad. A Einstein no le gustaba esta visión estadística. Conocen la frase, Dios jugando los dados. Y a Bohm, aunque no propone deidad alguno, tampoco le gustaba. En la visión de Bohm, el universo posee infinitos niveles estructurales como un inmenso mar sin fondo. En cada nivel existen nuevas discontinuidades que se desvanecen cuando percibimos los patrones del nivel inferior siguiente. Bajo las entidades de la mecánica cuántica se encuentran las entidades subcuánticas de las que todavía no tenemos conocimiento suficiente. Las entidades que conocemos serían como las puntas del iceberg. Las relaciones mediante leyes estadísticas únicamente porque todavía no captamos la relación de causalidad al nivel más profundo. Cuando finalmente alcanzamos a comprender el nivel más profundo, volvemos a encontrar ante sus discontinuidades y mágicas violencias causas y efectos que solamente pueden explicarse avanzando hacia mayor profundidad. A juzgar por lo que sabemos, estos niveles pueden proseguir a perpetuidad. Nuestra pobre mecánica cuántica no es más que un estrato superior de lo que Milton llamaba el oscuro abismo infinito sin fondo del mundo. Sarfati defiende esto. Si pudiéramos contemplar el universo en lo que Bohm ha denominado su totalidad ininterrumpida, podríamos ver que cada partícula se encuentra conectada a las demás partículas, cada acontecimiento a los demás acontecimientos, sin importar la longitud de su distancia en el tiempo o el espacio. Sacudes tu dedo y sacudirás el universo. Cuando movemos algo, todo se mueve. Donde Sarfati difiere de otros físicos es en el lenguaje que elige para describir el nivel subcuántico. Sarfati lo llama conciencia. Así pues, se coloca en una tradición clásica del idealismo filosófico. Detrás de la loca y paradójica experiencia cotidiana, detrás del aún más loco mundo de la microfísica, existe una mente. En su antigua visión, Sarfati mezclaba varios ingredientes modernos, por ejemplo, la paradoja de Einstein, Rosen y Podolsky, los agujeros de gusano de John Wheeler y el superespacio. También agregaba la interpretación de muchos mundos que hace Hugh Everett de la mecánica cuántica y especialmente de las implicaciones de un argumento formulado por John Bell. Bell ha demostrado que no existe ninguna teoría local con variables ocultas, es decir, ningún conjunto de ecuaciones que describa las propiedades locales en el espacio del tiempo que puedan ser consistentes con la mecánica cuántica. Sin embargo, para Sarfati, esto deja abierta la posibilidad de que una teoría no local con variables ocultas, una que se aplique al universo entero, resulte ser consistente con la mecánica cuántica. No existe ni la más ligera evidencia de semejante teoría, pero la posibilidad lógica de la que Dios no juega a los dados, permite a Sarfati y a otros propugnarla.
Consideremos al mundo como un inmenso, intrincado espectáculo de títeres. Todo lleva sujeta una cuerda y todas las cuerdas son manejadas por esta gran mente, el gran titiritero. Parece como si el títere A arrojara una partícula al títere B, pero es una ilusión. El titiritero es el que mueve el brazo de A, luego lo lleva la partícula hasta B y mueve el brazo de B para que éste la coja. Independientemente del grado de azar y falta de causalidad que parezca tener los acontecimientos a nivel microscópico, la causalidad queda restablecida postulando la existencia del gran títere. Jung llama a esto sincronicidad, Leibniz lo llama armonía preestablecida. Como quiera que llamen al titiritero, Dios, ser, Tao, Brahman, el absoluto, sus cuerdas infinitas proporcionan la conexión que permite la transferencia de información a velocidades instantáneas a través del espacio y tiempo. En este sentido, nadie debe pensar que dicha transferencia viola el dictado de la relatividad, que dice que las señales no pueden ir más deprisa que la luz. No existen las señales instantáneas en el sentido de que la energía se transfiera. Nada se mueve, el tiempo no pasa. Es lo que Sarfati llama la transferencia superlumínica instantánea de información mediante la conexión hiperdinámica. Esto es en esta metáfora que hemos hecho, la del titiritero. Un títere tira de una cuerda aquí y el gran titiritero instantáneamente tira de otra cuerda allá. El concepto es simple, pero el parafísico lo disfraza de un concepto científico incorporándole carga técnica difícil de comprensión. La medida de información, según Sarfati, es el grado de orden presente en la energía ya existente en un lugar determinado. Este tipo de información es codificada directamente bajo ondas superlumínicas cuánticas materiales de Broglie. Sarfati está convencido de que la mente humana posee detectores naturales de ondas de Broglie a nivel molecular cuántico. Según él, la introducción de este tipo de información cuántica directa en la conciencia despierta a menudo aparece como elementos psíquicos o parapsíquicos. Entonces, hay lugares determinados para que ciertos tipos de estados alterados de la conciencia puedan captar fácilmente la información cuántica de manera directa. Pero aún hay más en este punto. El psíquico no solamente puede captar información instantánea de cualquier parte del universo, sino que también puede transmitirla de modo instantáneo. Se limita a usar sus poderes parapsicólogos para mover aquí en función de ondas, posiblemente alterando el estado del spin del sistema cuántico, y es de presumir que ese movimiento obedece a un tipo de código que puede comprender. Como esto lo mueve todo, el psíquico receptor puede captarlo instantáneamente. Cuando un físico del establishment no comulga con esto, Sarfati y sus amigos lo consideran desesperadamente atacado en el chauvinismo electromagnético. He aquí finalmente una teoría maravillosamente cierta para explicar todos los portentos psíquicos que dividan el pensamiento y que doblan cucharas. Pueden transmitir información instantáneamente al cráneo de cualquiera, sobre todo si ese cualquiera es psíquico, desde cualquier parte del universo, desde cualquier punto del pasado, del presente o del futuro. De este modo, la telepatía, la clarividencia, la psicocinesis, la adivinación, la precognición, la cura psíquica, las experiencias extracorpóreas, etc., ya no adolecen de una falta de teoría física. Parecería que tienen un fuerte sustento en la física contemporánea. Nuestra conciencia, según Sarfati y los demás parapsicólogos, puede percibir al instante e influir sobre cualquier parte del universo. Puede abandonar el cuerpo y vagar más deprisa que un fotón a través de ámbitos infinitos del espacio y del tiempo. Si una superinteligencia de cierta galaxia distante desea comunicarse con Uri Geller y darle su poder para doblar cucharas, no hay razón por la que no pueda hacerlo. De hecho, esto es exactamente lo que Pujarich defiende como fuente del poder de Geller. El propio Geller lo ha reafirmado en entrevistas de televisión, así como en una autobiografía realizada por el periodista John Fuller. Claramente acá no podemos entrar en más detalles de esta gran y fantástica teoría de Sarfati sobre la transferencia superlumínica de información. Pero bueno, queda para ustedes buscar un poco más sobre estas miradas parafísicas. Pero podemos hablar de algo quizás un poco más modesto. Antes de que el parafísico emprenda el desarrollo de elaboradas teorías para explicar cómo Geller dobla una cuchara,
¿no sería prudente asegurarse primero de que Geller realmente puede doblar una cuchara mediante claramente sus poderes psíquicos? Claramente no es buscar problemas con los magos ni es buscar exponer sus métodos, sino simplemente preguntarse cómo dobla Geller una llave. Lo primero que hay que saber es que no existe un método sencillo. Hay docenas de maneras de doblar llaves de coches o cucharas, algunas de ellas desarrolladas por magos después de que Geller hiciera popular este truco, y que Geller nunca utiliza porque son demasiado complicadas e inadaptables a la idea de lo causal y lo improvisado. Pero el propio Geller posee muchos modos de doblar llaves y cucharas según las circunstancias. Por ejemplo, cuando lo realiza por una sola persona, digamos un periodista o algún admirador que le haya pedido una demostración privada, lo hará de una manera. Cuando se encuentre ante un gran auditorio, adoptará otro procedimiento. El método de emplear depende de quién esté observando, cuántos estén observando y a qué distancia están observando. Y si sospecha que hay un mago entre el público, no doblará la cuchara de ninguna manera. Por ejemplo, un escenario típico basado en la observación de muchos magos que Geller no sabía que estaban presentes y que de hecho vieron los movimientos exactos. Vamos a suponer que Geller se encuentra en un despacho con un grupo de científicos reunidos para presenciar sus aterradores poderes. Algunos de ellos creen que Geller posee los poderes, otros son escépticos pero curiosos y ninguno sabe algo de magia. Al actuar ante una audiencia como esta, Geller tiene una abrumadora ventaja psicológica sobre cualquier mago, porque él actúa como psíquico. De un mago se espera que realice sus milagros con rapidez y pulcritud, sin ningún fallo, mientras todo el mundo atiende como un halcón para ver dónde pillan el truco. Ningún mago cuando sale a escena se atreve a decir: lo siento señores y señoras, pretendía mostrarle mi gran truco de hacer flotar una bombilla por toda la habitación, pero desgraciadamente no me sale. Hay escépticos entre ustedes, las vibraciones no me son favorables. En cambio, el psíquico, por su parte, no tiene obligación ninguna, y Geller juega con ese papel con una habilidad soberbia. Empieza diciendo que está muy nervioso al hallarse en tan distinguida compañía, que no sabe si sucederá algo o no, todo lo que puede hacer es intentarlo. Es más probable que las cosas ocurran, dice, cuando alguien quiere que ocurran. El poder que posee no es únicamente suyo, que todo el mundo lo tiene. Así pues, si todo el mundo pone todo de su parte para que las cosas ocurran, pueden que ocurran. Pero nadie debe disgustarse si no es así. Este pequeño discurso ejerce el efecto de desanimar a los escépticos en la manifestación de sus dudas. También cura en salud a Geller en el caso de que no encuentre condiciones que le permiten hacer su gran proeza. La gran mayor parte de las veces le permite realizar los trucos más triviales. Posiblemente ningún mago consiguiera que la gente esperara media hora a que doblara una sola cuchara. Pero esto sucede a menudo con Geller. Lo esperan. Va a pedir prestada una llave de coche, la golpeará y no pasará nada. La dejará a un lado y lo intentará más tarde. De nuevo, no ocurre nada. Quizás al tercer o cuarto intento se dobla. La razón de esta demora es que Geller no puede doblar la llave mientras no consiga la distracción suficiente como para doblarla en secreto. Esta operación dura tan solo un instante. La mayor parte de las llaves de coche doblan fácilmente, sobre todo cuando son largas y tienen el corte de las muescas abajo. Geller se enorgullece de su fuerza, trabaja hasta con palanquetas de gimnasio, nos dicen. Si ustedes tienen fuerza en los dedos, pueden doblar la mayoría de las llaves de auto simplemente apoyándolas en el sentido perpendicular a los dedos y presionando firmemente con el pulgar. Las llaves más resistentes requieren la presión que se aplique sobre punta contra el costado de una silla o cualquier superficie firme que se encuentre a mano. En cualquier caso, la curvatura se puede llevar a cabo en una fracción de segundo. Desde luego debe hacerse en un momento en el que no haya nadie mirando. Para obtener la extracción necesaria, Geller crea un volumen de caos máximo, moviéndose por toda la habitación, pasando rápidamente de un experimento a otro. Así que veamos algunos trucos que utiliza Geller para distraernos. Geller ha intentado primero 2 veces doblar una llave sin éxito. Lo intenta una tercera vez, permitiendo a alguien sostener la base de la llave mientras la golpea suavemente con el dedo. De nuevo, no ocurre nada. Geller finge estar disgustado. Todo el mundo se disgusta. Empieza a colocar la llave a un lado una vez más. Nadie está prestando mucha atención porque el truco ha fallado. En ese instante, alguien que se encuentra en la habitación hace un comentario gracioso. Todo el mundo se vuelve hacia él y se ríe. Ese es el momento que Geller esperaba. Su mano cae a un lado de la silla mientras él también se ríe.
¿Quién, excepto un mago experto, está mirando su mano en ese instante? Geller pone inmediatamente la llave a un lado, colocándola con mucho cuidado en un punto donde queda parcialmente oculta para que nadie pueda ver que ya está doblada. Puede que no vuelva a intentar doblar la llave por espacio de otros 10 minutos. O de otra manera, Geller está actuando para una persona. Ambos se encuentran sentados en una silla. La llave no se dobla. Quizás, dice Geller, estamos sentados demasiado separados. Al acercar su silla, las manos de Geller caen al lado de esta. Mientras la mueve, presiona la punta de la llave contra la pata de su silla. O, un tercer modo, Geller se encuentra en un apartamento entreteniendo a un invitado. Se siente en un sofá, delante del cual hay una mesita baja con la superficie superior de cristal. No parece haber nada detrás de él que pueda utilizar como elemento de presión. ¿Quién sospecharía que el grueso cristal de la mesita sirve admirablemente como tal? Tan pronto como se produzca un mínimo de distracción y se dispersa la atención del espectador, la llave será doblada contra el borde del cristal. Un cuarto modo. Geller está entreteniendo a un grupo de personas en una oficina. Le están mirando desde una distancia demasiado corta como para lograr la distracción que necesita. Geller se muestra apologético. Dice que algunas veces eso contribuye a que el metal se doble, siempre que por allí hay cerca una gran cantidad de metal. Señala a lo ancho de la habitación y pregunta: ¿eso es un archivador metálico? Si se encuentra en una sala de estar apuntado hacia un radiador, todo el mundo vuelve la cabeza. En ese instante esconde las manos y las pone a trabajar. Cuando la llave es blanda, la dobla con la mano. Todo lo que tiene que hacer a continuación es sostener la llave por un extremo, ocultando la parte por donde está doblada, caminar hacia el archivador y dejar que alguien sostenga un extremo de la llave y luego doblarla milagrosamente. Una quinta manera. En muchas ocasiones, Geller considera necesario abandonar la habitación para obtener una distracción considerable. En 1974, en una ocasión que estaba actuando para un grupo de personas en Ottawa, había un mago que se encontraba en dicho grupo y señaló que hubo muchos fracasos a la hora de doblar la llave. Geller preguntó si había un ascensor en el vestíbulo. Dijo que podría servir de ayuda a la gran cantidad de metal contenida en el hueco del ascensor. Geller procedió a caminarse hacia el vestíbulo arrastrando a sus espectadores. Con toda seguridad, la llave se dobló delante de la puerta del ascensor. Hay varias excusas para poder salir. Por ejemplo, Geller, para salir de una sala, dice que el agua corriente ayuda a doblar la llave. De hecho, utilizó esta ridícula excusa ante los parafísicos de Berklee College. Para un mago, todas estas excusas y estas prácticas significan que los parafísicos y los espectadores están mirando demasiado cerca. Geller sugiere, por ejemplo, el uso del agua corriente y todo el mundo se desplaza hasta un punto donde la llave pudiera colocarse bajo un grifo. En el proceso de llegar hasta allí, Geller ya había conseguido la distracción necesaria. Pudo haber doblado la llave con la mano, contra el quicio de una puerta o de una docena de maneras distintas. La cuestión es que nadie está mirando mientras están en dirección hacia el grifo. Resulta importante destacar que Geller dobla la llave antes y algunas veces mucho antes del momento que pretende que se está produciendo el doblamiento. Supongamos que se encuentra la ocasión de doblar la llave después de un segundo fracaso. La llave ha sido colocada a un lado, pero detrás de algo parcialmente tapado de manera que no resulte visible que ya está doblada. 10 minutos después, cuando vuelve a coger la llave, la sostiene de manera que únicamente salga de su dedo la mitad de esta. Como esa mitad visible está derecha, todo el mundo supone que la llave entera está derecha. Algunas veces frota la llave doblada hacia atrás y hacia adelante sobre la superficie de una mesa. Esta acción y el sonido que producen fortalecen la impresión de que la llave está recta. A continuación, luego, Geller ofrece a alguien sostener la llave por un extremo mientras él oculta la parte doblada entre sus dedos. Mientras Geller frota suavemente la llave, suele preguntar a la persona que la sujeta si empieza a sentir que está más caliente. Desde que la empezó a sujetar está más caliente, pero la mayoría de la gente responde enseguida a la sugestión e imagina que la llave está mucho más caliente. Geller continúa frotando la llave, lentamente aparta los dedos y deja ver la parte doblada. Realmente parece como si la llave se estuviera doblando en ese momento, especialmente cuando eso es lo que el espectador está convencido de que está ocurriendo. Geller en este sentido es un maestro creando la ilusión. Procurará que el lado plano de la llave mire hacia la audiencia a medida que va apartando sus dedos. Luego retorcerá la llave poco a poco, dejando lentamente al descubierto el doblamiento. Y al mismo tiempo gritará con gran excitación: «Miren, está empezando a doblarse». Todo esto se combina creando una sólida ilusión. Mucha gente jurará después haber visto cómo la llave se doblaba lentamente, de igual modo en cómo se dobla
una cerilla ardiendo. Los magos padecen desde luego la enorme desventaja de ser considerados magos. En consecuencia, se espera que doblen una llave en condiciones bastante más rigurosas que las que se le exigen a Geller. Por ejemplo, un defensor de Geller, un gellerista, se acerca al sorprendente Randy con una llave dentro de su puño cerrado y le dice: usted dice que puede hacer algo que Geller hace. Muy bien, tengo la llave en mi coche en esta mano. Ahora demuéstreme que puede doblarla. ¿Puedo examinar la llave?, pregunta Randy. No puede, responde el airado gellerista. La llave está dentro de mi puño, dóblela sin tocarla. Eso es exactamente lo que hizo Geller cuando la dobló. Entonces, ¿qué puede hacer Geller? ¿Qué puede hacer Randy, mejor dicho, sobre esto? Puede protestar débilmente diciendo que esas no eran las condiciones en las que Geller dobló la llave, pero ¿alguien va a creerle? Hay dos rasgos que caracterizan a un auténtico gellerista. Es una persona de enorme credulidad, de esa credulidad que se ve fortalecida por un enorme impulso a creer. Y es una persona incapaz de reconocer el absurdo. Si es físico, yo añadiría un tercer rasgo, el egotismo, de creer en su competencia para detectar fraudes. En los días del máximo auge del espiritismo, a los físicos que estaban convencidos de que los espíritus podían hacer flotar trompetas en el aire, no les hacía ninguna gracia el hecho singular de que los espíritus pudieran hacerlo únicamente en condiciones de total oscuridad. ¿Por qué los seres queridos que se han ido operan solamente en la oscuridad? Para un mago la respuesta es obvia. Si Geller posee el poder de doblar los metales, ¿por qué resulta necesario doblarlos únicamente en condiciones de ejecución mágica? Si Geller posee poderes paranormales, ¿por qué se manifiestan de un modo tan insignificante como el doblamiento de cucharas? Si Geller puede doblar una barra de metal, ¿por qué no puede enderezarla de nuevo? Las proezas realizadas por importantes rivales de Geller son todavía más divertidas. Por ejemplo, Ted Serious, un mozo del hotel de Chicago, convenció a parapsicólogos tan destacados como Thelma Moss, Charles Sturt, Gertrude Snyder, William Cox y Jules Eisenbull de que podía hacer que sus recuerdos de viejas fotografías se registraran en películas de Polaroid, simplemente mirando el interior del objetivo a través de un rollo de papel que él mismo sostenía delante de sí. En cuanto dos magos explicaron lo fácil que era hacer este truco, este perdió todo su poder y desapareció de la escena de los psíquicos. Sin embargo, ninguno de los parapsicólogos antes mencionados cambió de opinión acerca de la autenticidad del poder de Serious. La psicocinética más destacada en Rusia es Nina Kulagina, que consigue que los objetos se desplacen a lo largo y a lo ancho de la superficie de una mesa y que las pelotas de ping-pong floten en el espacio. A los magos americanos que solamente le han visto actuar en películas no le han impresionado nada. Dean Kraft, un muchacho de Brooklyn, causó gran sensación hace 2 años cuando apareció un artículo sobre él en el Village Voice. Su especialidad era hacer que una pluma le siguiera a través de una alfombra y que trozos de un pastel saltaran fuera de la fuente donde se hallaban. Enseguida dio el salto, demasiado un tirón según él, y se convirtió en un curandero psíquico. Curar enfermedades le parece mucho más fácil que mover plumas. Ahora trata, según afirmaciones suyas, a unos 30 pacientes diarios. Sus curas son totalmente gratis, pero los pacientes envían sus donativos a un fondo creado por él como uno de los pilares financieros de Geller. Otra maravilla de estas personas que se han manifestado en Estados Unidos es Felice Paradis, ex auxiliar de la clínica en el Maimonides Hospital de Brooklyn. Después de ver una película sobre Kulagina, Paradis descubrió que también ella podía conseguir que corchos, trozos de papel de aluminio y botellas se desplazaran y rodaran por la mesa. Fue descubierta por Charles Honorten, entonces director de investigación en materia de parapsicología del Maimónides, y según Honorten, Paradis ponía una botellita de plástico sobre la placa de fórmica del mostrador de su cocina, se concentraba y la botellita se alejaba de ella unos 5 centímetros. Dice él: yo examiné el mostrador, prácticamente lo levanté para asegurarme de que no había ninguna ayuda mecánica a la que ella pudiera haber sacado provecho, pero no encontré ninguna. ¿Ha descubierto Paradis los invisibles hilos de nylon que a veces utilizan los magos? Honorten no realizó esfuerzo alguno para someterla a la observación de un mago cualificado. Por ejemplo, Honorten anunció su descubrimiento en su informe sobre la psicogénesis de Felice Paradis en 1973 en la Convención de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia. Sus afirmaciones fueron respaldadas por Graham Watkins, que entonces trabajaba para RAIN.
Watkins informó sobre la capacidad de parálisis para provocar el desplazamiento de la aguja de una brújula, así como para velar una película perfectamente aislada en las proximidades de esta última. Todo esto, por supuesto, teóricamente bajo las estrictas condiciones del laboratorio, pero sin que hubiera presente ningún mago. Escribió Conan Doyle en La llegada de las hadas lo siguiente: me parece que con un mayor conocimiento y medios nuevos de visión, estas personas están destinadas a convertirse en algo tan sólido y real como los esquimales. Estas personas a las que Doyle se refería eran diminutas criaturas con finísimas alas que había fotografiado dos muchachas en los bosques de Yorkshire. Esto está en el libro de Doyle sobre las hadas. Si sustituyen personas por energías psíquicas y esquimales por leyes de la física en nuestros días, seguramente van a tener el espíritu de los parafísicos que están intentando decirnos cómo es el mundo. Momento musical, reflexión musical, pensamiento musical, expresión musical, con el epistemólogo ebrio, con el epistemólogo ebrio, con el epistemólogo ebrio, con él. Muy bien, para seguir con nuestra reflexión musical con derechos adquiridos en las canciones, hoy vamos a hablar de los estructuralistas. Los estructuralistas es una corriente de pensamiento filosófico y epistemológico que surge en Francia, en donde podemos encontrar distintos representantes como Lévi-Strauss hasta Foucault. Ahora, los que se dedicaron principalmente a la epistemología en un término más tradicionalista, puede ser reconocidos autores como Bachelard, Fleck y Piaget. Para ellos, la ciencia tiene una manera de construir esquemas de pensamientos colectivos que están orientados hacia el desarrollo tecnológico o hacia la aplicación tecnológica o hacia la intervención tecnológica. De tal manera, para las epistemologías estructuralistas, la explicación en la ciencia presupone, como es parte de una construcción de un esquema de pensamiento, la construcción de una estructura teórica que represente o que intente de alguna manera modular la estructura de la realidad. Esta cuestión del modelo en la ciencia es sumamente importante para los estructuralistas epistemológicos, porque el modelo representa nuestras estructuras cognitivas que tenemos o que desarrollamos en base a nuestras experiencias, abstracciones y formalizaciones de la realidad. Esto supone hacer hincapié en dos aspectos. Por un lado, la estructura cognitiva es enteramente mental. Por ejemplo, esto lo van a encontrar en las reflexiones de Bachelard y Piaget. Bachelard desde el espíritu científico y Piaget desde su epistemología genética. Pero por otro lado, esta estructura cognitiva, que tiene claramente un valor puramente mental, tiene una conexión, una referencia, una denotación hacia los hechos del mundo. Esto se ve más precisamente, por ejemplo, en las reflexiones de Fleck. Ahora, para estos pensadores, para los epistemólogos estructuralistas, las hipótesis científicas suponen una idea de metáforas traducidas en instrumentos o tecnologías. La hipótesis es algo que puede ser aplicado, una idea que tiene una transformación técnica, por ejemplo el microscopio o el telescopio. De tal forma, estas metáforas traducidas en instrumentos tecnológicos no dejan de ser conjeturas de relaciones posibles que aún no fueron experimentadas. Esta idea es algo vital o representativo en la mayoría de las posiciones estructuralistas. En tal manera, para los pensadores estructuralistas hay una manera de pensar y de actuar científicamente, un estilo de pensamiento, un espíritu científico, una forma de desarrollo genético del pensamiento científico que permite construir nociones constantes que
guían la investigación. La ciencia siempre es un movimiento constante de estructuras abiertas que se están transformando constantemente mediante la puesta a prueba con la experiencia del mundo. Esta interpretación que hacen los estructuralistas tiene una gran influencia en la noción de cómo los conceptos, las nociones, las hipótesis son totalmente moldeables y abiertas a nuevos cambios. Una de las características de las representaciones del progreso científico en los estructuralistas epistemológicos es la relación entre la continuidad y la discontinuidad del progreso científico. El científico va progresando en la medida que ciertas estructuras se van solidificando, pero estas estructuras tarde o temprano no logran representar adecuadamente o no logran señalar o siquiera tener aplicabilidad en el mundo. Por lo tanto, estas estructuras necesitan un cambio, necesitan a veces ser diluidas, eliminadas o simplemente modificadas, generando una discontinuidad que va a establecer una nueva continuidad. A los que les suene esta interpretación a la línea del relativismo epistemológico de Kuhn, claramente van a encontrar una influencia. Pero bueno, eso será para otro momento. La cuestión es preguntarnos ahora cómo representar al estructuralismo epistemológico. Bueno, yo tengo una sospecha de que como la mayoría de sus autores son o bien de habla francesa o bien de origen francés o belga, tenemos que recuperar un poco de la música tradicional francesa, al estilo de el claro de luna o el claro de la fuente, ¿no? Pero como es propio de las décadas del 40, tiene que estar atravesado con cierta línea vanguardista y surrealista propia de Francia. Si nosotros vamos a la idea de la música tradicional francesa, que podemos irnos hasta 1600 en adelante, encontramos que son siempre canciones que hablan sobre, mediante notas, por ejemplo, escalas de notas bastante sencillas o con versos alternados, habla mayormente de amores perdidos, de la conexión con la naturaleza, de la relación entre las personas y también a veces una cuestión de conexión con la revolución y la resistencia. Todo eso creo que nos puede llevar a nosotros a pensar que la mejor manera de representar el estructuralismo es mediante una reversión de las canciones tradicionales francesas desde una perspectiva vanguardista. Así que aquí está el tema vanguardista y tradicional de la epistemología estructuralista. En la clara fuente de la experiencia se va ordenando nuestra mente. Su abstracción es tan bella que de todo esto aparece la ciencia. Hace mucho que el saber se ordenó, una estructura sobre otra, ¿quién lo imaginó? Hace mucho que el saber se estructuró, un orden sobre otro, ¿quién lo imaginó? Nuestras relaciones brotan, los sentidos con el mundo se conectan, las ideas entre sí colisionan y los deseos a los hechos se proyectan. Brotan,
Los sentidos con el mundo se conectan, las ideas entre sí colisionan y los deseos a los hechos se proyectan. Bueno, muy bien. Ahora es momento de pasar a un pequeño diálogo entre Abelardo y Eloísa. Mientras que era adolescente, Abelardo, que nació en 1101 y fallece en 1164, se mudó a París para seguir una vida académica. Allí se ganó la reputación de excelente profesor y maestro de la argumentación, en retórica, en dialéctica, en teología y en filosofía. Reputación que atrajo a grandes multitudes, algunos dicen que tenía miles de estudiantes de muchos países. La filosofía de Abelardo es conocida por su estilo escolástico, encaminado a proporcionar una defensa e interpretación racional de la doctrina eclesiástica y a elevar las posesiones filosóficas de Aristóteles. Los principales escritos de Abelardo son su autobiografía, Historia Calamitatum, y sus cartas a Eloísa. Su área especial de experiencia filosófica ha sido la ética, centrándose en la relación entre la intención y el carácter moral, la responsabilidad moral y el valor moral de la propia acción humana. Todos estos desarrollados en sus cartas hacia Eloísa. Si bien se lo considera un filósofo en la tradición de la filosofía medieval, también fue un consumado poeta y compositor que se lo recuerda por su trágica historia de amor con Eloísa. A los 16 o 17 años, Eloísa, nacida en 1130 y fallecida en 1164, cuya reputación de erudita era bien conocida, se convirtió en alumna de Abelardo, en aquel momento el filósofo más destacado de Francia. Según Abelardo, Eloísa sabía hablar latín, hebreo y griego, y leía obras clásicas de filosofía y teología, historia, literatura y retórica, el arte de persuasión mediante argumentos lógicos compuestos gramatical y estéticamente. Los únicos escritos de Eloísa que nos quedan son sus cartas a Abelardo. En sus cartas, Eloísa aborda la filosofía del amor y la amistad y también la naturaleza y la responsabilidad del amor. Aceptó la visión de Cicerón sobre el amor, argumentando que el amor no está interesado en nada más que en dar amor mismo. Todo lo que el verdadero amigo o el verdadero amante quiere es la experiencia de dar amor a la persona amada. Sus puntos de vista sobre la responsabilidad moral se hicieron ecos en los puntos de vista de Abelardo. El valor moral de un acto depende de su intención. En consecuencia, uno puede cometer un acto moralmente incorrecto, pero no ser moralmente censurable o culpable si el acto se realizó con las intenciones correctas. El debate de lo que acabamos de decir sobre la trágica historia de amor suele eclipsar las consideraciones sobre Eloísa como filósofa. Abelardo escribe sobre este incidente. Cito: «Cuando tú, Eloísa, te opusiste y resististe con todas tus fuerzas y trataste de disuadirme de ello, frecuentemente forcé tu consentimiento mediante amenazas y golpes». Fin cita. Eloísa quedó embarazada y finalmente, le cito, obedeció la orden de Abelardo de casarse con ella. Fin cita, aunque siempre lamentó tal decisión. Afirmó que casarse era inconsistente con amarlo desinteresadamente, es decir, por lo que él era más que por la satisfacción de sus propios deseos, y permitiría que la pasión dominara la razón. Aquí debe quedar en claro que hay una relación de transgresión entre alumno y profesor, y que fue luego descubierto por el tío de Eloísa, Fulberto, en 1661. Se sabe que por la manera en cómo se escribían Eloísa y Alberto, eran amantes llegando al sadomasoquismo. Por ejemplo, cito algunas cuestiones: a veces le pegaba, le daba golpes por amor, por ternura, y estos golpes eran más dulces que todos los bálsamos, todo lo que la pasión puede imaginar como insólito lo añadíamos.
Entonces, cuando Fulberto encuentra este matrimonio secreto entre Abelardo y Eloísa, y ellos negaron públicamente su matrimonio, Eloísa es obligada a regresar al claustro de Argenteuil y Fulbert, furioso, hace castrar a Abelardo. Curiosamente, es Eloísa quien realmente cree que la filosofía debe practicarse con palabras y hechos, y considera a Abelardo un hipócrita por no practicar lo que predicaba sobre el amor y las intenciones. Ella critica su amor proclamado por ella, ya que no consistía en desear que ella alcanzara su mayor bien y que se casara con ella, ya que sus intenciones no eran honorables. Ella reconoció que había hecho daño a Abelardo, por ejemplo, al casarse con él, pero que no era responsable ni culpable, ya que lo hizo con las mejores de las intenciones. Si una decisión sobre si Eloísa fue filósofa se basa únicamente en su correspondencia con Abelardo, entonces cualquiera debe decidir si es apropiado llamar a Eloísa filósofa en gran medida por sus puntos de vista sobre el papel de las intenciones en la ética, su concepción del amor y la amistad y su concepción de la naturaleza aplicada a la filosofía. Entonces, Abelardo, como filósofo canónico reconocido al que se enseña a menudo en cursos de filosofía medieval, aunque su historia de amor con Eloísa es bien conocida, rara vez incluye a Eloísa en el canon como una filósofa digna de estudio. Una forma importante de abordar esta pareja filosófica quizás sea preguntar, dadas las opiniones de Eloísa que tenemos sobre la amistad, el amor, la filosofía y la moralidad, es si podemos reconocer a Eloísa también como filósofa. Entonces vamos a leer algunos extractos de las cartas de Abelardo y Eloísa, tal como aparecen en sus referencias en sí misma. Entonces acá tenemos carta de Eloísa a Abelardo, la carta número 25. A su tesoro incomparable, más deleitable que todos los placeres del mundo, bienaventuranza sin fin y bienestar sin debilitamiento. También yo he estado considerando con innata reflexión qué es o qué puede ser el amor por analogía con nuestros comportamientos y preocupaciones. Aquel que ante todo forma amistades y que, una vez considerado, lleva a corresponderte con el intercambio del amor y obedecer en todo. Si nuestro amor nos abandonó con tan leve fuerza, entonces no fue amor verdadero, sino amor fingido, porque el amor no abandona fácilmente a aquellos quien una vez picó. Tú sabes, amor de mi corazón, que los servicios del amor verdadero solo se cumplen debidamente cuando se deben continuamente, de tal manera que obramos por un amigo según nuestras fuerzas y no cesamos deseando ir más allá de nuestras propias fuerzas. Esta deuda de amor, por tanto, me esforzaré en cumplirla, pero desgraciadamente no puedo hacerlo en su totalidad. Sin embargo, si el deber de saludarte según mis escasos talentos no es suficiente, al menos mi deseo interminable de hacerlo puede ser de algún modo tu estimación. Porque debes saber esto, amado mío, y saberlo verdaderamente, que de tu amor reclamo para sí la habitación de los huéspedes, o mejor dicho, la choza de mi corazón. Siempre ha sido bienvenido y cada día más delicioso, sin, como suele suceder, una presencia constante que conduzca a la familiaridad de la confianza a la negligencia y la negligencia al desprecio. En efecto, comenzaste a desearme con mucho interés desde el principio mismo de nuestra amistad, pero con mayor anhelo te esforzaste en hacer crecer y durar nuestro amor, y así nuestro espíritu fluctúa según cómo van tus asuntos, de modo que tu alegría la considero mi ganancia y tu desgracia mi más amarga pérdida. Pero no me parece lo mismo cumplir lo que has comenzado que aumentar lo que has completado, porque en un caso se añade lo que falta, en el otro se añade lo que está cumplido, y aunque mostremos perfecta bondad hacia todos, todavía nos amamos, y lo que es general para todos se hace particular para determinadas personas, porque todavía no amamos a todos por igual. Una cosa es sentarse a la mesa de un príncipe, otra es estar allí para aconsejarle, y otra cosa más importante es ser atraído por amor que simplemente ser invitado a una reunión. Por eso te debo menos gracias por no despreciarme que por recibirme con los brazos abiertos. Déjame hablar claramente a tu mente resplandeciente y a tu corazón tan puro. No es gran cosa si te amo, sino más bien maldad si alguna vez te olvido. Por eso, querido mío, no seas tan escaso ante tu fiel amiga. Hasta ahora, de alguna manera, he podido soportarlo, pero ahora, privado de tu presencia y conmovido por el canto de los pájaros y la frescura del bosque, languidezco por tu amor. Seguramente me hubiera alegrado de todas estas cosas si hubiera podido disfrutar de tu conversación y presencia según mi voluntad. Que Dios haga por mí lo que deseo para vosotros. Despedida.
Carta 49 de Eloísa a Abelardo. A la rosa que no marchita, que florece con la flor de la bienaventuranza, la que te ama sobre todos los hombres, que crezcas como flores y florezcas como creces. Tú sabes, parte más grande de mi alma, que muchos se aman por muchas razones, pero ninguna amistad suya será tan constante como la que nace de la integridad y de la virtud y del amor profundo. Porque no considero en absoluto duradera la amistad de aquellos que parecen amarse por riquezas y placeres, ya que las mismas cosas en las que basan su amor parecen no tener durabilidad. Por lo tanto, cuando se les acaban las riquezas o los placeres, también al mismo tiempo les puede faltar el amor, ya que amaban estas cosas, no el uno por el otro, sino los unos a los otros por estas cosas. Por mi amor estaba unido a ti por un pacto completamente diferente, y las cargas inútiles de las riquezas, más propicias al mal que cualquier otra cosa cuando la sed de posesión comienza a arder, no me obligaron a amarte, sino solo la virtud suprema en la que está la raíz de todos los honores y de todos los honores del éxito. En efecto, es esta virtud que se basta a sí misma y no necesita nada más, la que refrana la pasión, la que mantiene a raya los deseos, la que modera las alegrías y la que erradica las penas, la que proporciona todo lo apropiado, todo lo agradable, todo lo deleitable y que nada mejor se puede encontrar. Seguramente he descubierto en ti, y por eso te amo, sin duda, el mayor y más destacado bien de todos, puesto que está establecido que esto es eterno. Es para mí la prueba fuera de toda duda de que seguirás siendo mi amor por la eternidad. Por tanto, creedme, deseable, que ni las riquezas, ni las distinciones, ni todas las cosas que codician los devotos de este mundo podrán separar del amor por ti. En verdad, nunca habrá un día en el que pueda pensar en mí y dejar pasar sin pensar en ti. Sepan que no me inquieta la menor duda de que pueda esperar lo mismo de ustedes. Es muy importante por mi parte enviarles frases estudiadas, porque ni siquiera alguien aprendió hasta la punta de los dedos, que ha transformado cada disposición artística en hábito mediante una práctica largamente establecido, sería capaz de pintar un retrato de elocuencia florida, un retrato suficiente para merecer con justicia ser visto por un maestro tan grande, lo declaro, un maestro de virtud, un maestro de carácter a quien la testadurez francesa con razón cede y para quien al mismo tiempo se eleva la altivez del mundo entero. Por respecto que cualquiera que considere un poco erudito se quedaría completamente mudo ante su propio juicio, mucho menos yo, que apenas parezco adepto a trinos, que ni saben a uñas mordisqueadas ni a golpear los escritorios. Y que vuestra generosidad confía en mí. Si no supiera que en vosotros está implantada la amistad inagotable del amor verdadero, no me atrevería a enviaros cartas poco elegantes y de estilo tan poco refinado. Pero como el acicate de las caritas y de la dulzura incansables me ha impulsado la pasión de amarte. Aunque te resulte desagradable, Dios no lo quiera, el sentimiento ardiente de mi amor por ti, descubres que la devoción completa nunca puede verse obstaculizada por ninguna dificultad intermedia. Por lo tanto, si hubiera podido cumplir mi voluntad, ciertamente esa carta y otras más te habrían sido enviadas, de modo que solo te escribiría si mi situación lo exigiera, ni me importaría darle a mi pluma un solo día de vacaciones, aunque puede que te moleste escribirme. Es cierto que al principio despertaste en mi hambre de recibir tus cartas y todavía no las has satisfecho del todo, porque cuando, como de costumbre, sufro en lo más profundo de mí nostalgia por amigos, usted podría haber aliviado mucho dolor si hubiera pronunciado un discurso más largo. Sin embargo, acepto el pequeño resumen de un cariñoso saludo como si fuera un ángel, leyéndolo y releyéndolo cada hora. A veces incluso besándolo en tu lugar, me dedico a satisfacer mi intenso anhelo, porque podrías pensar que no hay nada en esta vida más delicioso para mí que hablarte, escribirte, oírte hablar. De hecho, esa dulzura melosa de tus escritos se pega en mi corazón y cada vez que pienso en ello me lleva de la tristeza a la alegría e incluso de la pena a la alegría. Dios sabe que nada puede considerarse más cierto. Tal vez apenas lo creas, pero creo que llegará el día, si Dios quiere, en que admitirás que nunca has oído nada más cierto. Pero termine mi declaración porque he dado cuenta de cómo debe mantenerse nuestro amor. Carta número 50, de Abelardo a Eloísa.
A la única discípula de la filosofía entre todas las jóvenes de nuestra época, a la única a quien la fortuna ha concedido por completo todos los dones de las múltiples virtudes, a la única atractiva, a la única graciosa, la que por tu don se alimenta del aire superior, el que solo vive cuando cuenta con tu favor, que puedas avanzar aún más si es que quien ha llegado a la cima puede avanzar más. Admiro tu talento, tú que discutes las reglas de la amistad con tanta sutileza que parece que no has leído Tulio, sino que has dado esos preceptos al propio Tulio. Por lo tanto, para poder llegar a la respuesta, si con razón se puede llamar respuesta cuando no se devuelve nada igual, responderé a mi manera. Es verdad lo que dices, la más dulce de todas las mujeres, que verdaderamente tal amor no nos ata como a menudo ata a quienes solo buscan sus propios intereses, que hacen de la amistad una fuente de ganancias, cuya lealtad se mantiene firme o se derrumba con su fortuna, los que no consideran que la virtud sea valiosa por sí misma, los que piden cuentas a la amistad, los que con dedos ocupados cuentan lo que deben recibir a cambio, para quienes en verdad nada es dulce sin beneficio. En verdad nos hemos unido, no diría por la fortuna, sino por Dios, bajo un acuerdo diferente. Te elegí entre muchos miles por tus innumerables virtudes. En verdad, para ningún otro beneficio que el de que pudiera descansar en ti, o que aliviaras todos mis problemas, o que de todos los bienes del mundo, solo tú, con tu encanto, pudieras restaurarme y hacerme olvidar todas las penas. Eres mi saciedad cuando tengo hambre, mi refrigerio cuando tengo sed, mi descanso cuando estoy cansado, mi calor cuando tengo frío, mi sombra cuando tengo calor. De hecho, en cada tormenta eres mi más sana y verdadera calma. Quizás, debido a alguna buena noticia que oíste sobre mí, también creíste oportuno invitarme a conocerme. Soy inferior a ti en muchos aspectos, o mejor dicho, soy inferior en todos los sentidos, porque tú me superas incluso donde yo parecía superarte. Tu talento, tu dominio del lenguaje, más allá de tu edad y tu sexo, ahora comienzan a extenderse hasta convertirse en fuerza varonil. Qué humildad, qué afabilidad concedes a todos, qué admirable moderación con tanta dignidad. ¿No te estiman más que a los demás? ¿No te ponen en lo más alto para que desde allí puedas brillar como una lámpara y ser observada por todos? Creo y afirmo confiadamente que no hay ningún mortal, ningún pariente, ningún amigo que preferirías a mí, o para decirlo más atrevidamente, a quien compararías conmigo, porque no soy plúmbeo, no soy tonto, no soy tan duro de narices que no pueda oler agudamente dónde existe el amor verdadero y quién me ama de corazón. Adiós, tú haces que me vaya bien, y en cualquier cosa que esté a tu favor, hazme seguro, porque tu favor es mi único goce. Carta 72 de Abelardo a Eloísa. A quien está enojada, pero que no abandona la compasión en su ira, a aquel a quien se le restablece el favor, que viva feliz hasta el momento en que yo desee estar sin tu favor. De esta manera nuestro amor será inmortal. Si cada uno de nosotros se esfuerza por superar al otro en una contienda amistosa y amorosa, y si ninguno de los dos acepta ser superado por el otro. En efecto, sucede que un amigo puede cansarse del amor si se ve amado por un amigo menos lo que merece. Por eso nunca querría decir que te amo más de lo que me siento amado, porque tal afirmación es tonta e invita a la burla. Al contrario, considero mucho mejor esta afirmación, que en un amor mutuo no quiero ser el menor y no sé quién de nosotros supera al otro. Alguien dijo una vez, al ver de una espina brotar flores muy hermosas: así es, mi señora, no hay espina más aguda cuando está enfadada, ni flor más deleitosa, ni más bella cuando está contenta. Adiós, y procurad que ningún mortal me compare, porque persistiré tenazmente en la misma intención hacia vosotros. Saludos, mi amadísima, y guárdame en tu memoria como tuyo siempre. Carta sin firmar de Eloísa, 79, a Abelardo. A quien merezca ser abrazada con el anhelo de un amor especial, un fuego de anhelo por ti, que recojas tantos saludos como las flores dan perfume en la estación del deleite. Si mediante la reflexión, la intención interior de una persona concibe algo grande, muchas veces no se lleva a cabo sin una cierta fuerza externa, porque o bien se ve confuso por la desesperación de poder completarse algún día, o bien quede severamente aplastado por demasiado esfuerzo antes de completarse. Como resultado, en cualquier caso, el esfuerzo o esfuerzo en sí parece muy a menudo fracasar cuando no se puede alcanzar la meta deseada.
Carta sin firmar 101 de Abelardo a Eloísa. A su ojo estrellado, que siempre vea lo que es agradable y nunca perciba lo que es desagradable, soy la persona que he sido. Nada ha cambiado en mí respecto a mi ardor por ti, excepto que cada día se eleva más la llama del amor por ti. Solo admito este cambio, solo esto lo admito con razón, que el amor por ti crece dentro de mí en cada estación. Si quieres notarlo, ahora te hablo con más cautela y me acerco a ti con más cautela. La vergüenza templa el amor, la modestia lo frena, porque no se desborda en su inmensidad. Así podremos cumplir nuestros dulces deseos y poco a poco sofocar el rumor que ha surgido sobre nosotros. Carta sin firmar 103 de Abelardo a Eloísa. A uno más brillante que la plata, más brillante que cualquier piedra preciosa y que supera todas las especies en aroma y sabor, aquel que siempre es restaurado por tus nuevos dones y alegrías, que siempre te deleites en la hermosa novedad. El amor no puede permanecer inactivo, siempre se levanta por un amigo, siempre se esfuerza por encontrar nuevas formas de servir, nunca duerme, nunca cae en la pereza. Estas máximas están claramente confirmadas en ti, espíritu mío, persistiendo firmemente en el curso del amor que ha comenzado. Siempre le indicas a tu amigo con nuevas señales lo que sientes por él, cuánto valoro tus regalos y cuán importantes son para mí, te lo revelaré en privado. Carta sin firmar 106 de Abelardo a Eloísa. No hay nada peor que un tonto bendecido por la fortuna. Ahora, por primera vez, me doy cuenta de la buena fortuna que antes disfrutaba. Ahora tengo la oportunidad de recordar tiempos felices porque la esperanza se está desvaneciendo. No sé si alguna vez la recuperaré. Estoy pagando el precio de la estupidez porque estoy perdiendo ese bien del que he sido completamente indigno, ese bien que no he sabido conservar como debía. Está volando a otra parte, abandonándome porque se da cuenta de que no soy digno de tenerlo. Despedido. Esta pareja de filósofos, de Eloísa y Abelardo, eran realmente una pareja. Eloísa fue primero alumna, después maestra, después amante, después esposa y finalmente monja y superiora religiosa. Quizás más que cualquier otro filósofo, sus puntos de vista filosóficos se reflejaron en cómo vivían o cómo querían vivir su vida. Por esa razón, y porque Eloísa no dejó escritos filosóficos tradicionales, se los presenta en gran medida a través de cartas que se escriben entre sí, aunque también se incluyen algunas breves reflexiones que aparecen en la obra que sí publicó Abelardo. Considerado en su conjunto, estos escritos nos dan una idea de la vida personal de la pareja, especialmente la relación entre sí y una idea de las opiniones que tenían sobre el sexo y el amor. Es importante reconocer desde el principio que el amor y el sexo son temas filosóficos legítimos. No muchos escriben sobre ello, pero en los textos que aparecen en Abelardo y Eloísa se pensaron de una perspectiva filosófica y de una experiencia vivida. Pocas parejas filosóficas aparecen con tanta relevancia en la historia de la filosofía como Abelardo y Eloísa, quizás aparte de Pitágoras, que ya lo vimos en otro episodio anterior. Y aunque estemos hablando de filosofía, tenemos que recordar que se trataban de dos personas reales que tenían una relación real, aunque extraña, ya que no son un modelo de relación entre profesor y estudiante. Con la información biográfica, Abelardo nace en Bretaña, en el noroeste de Francia. Se convirtió en un hombre bien educado en una época en la que la naturaleza de educación superior estaba experimentando cambios importantes. La tradición educativa había transcurrido a través de los monasterios, estudiando las 7 artes liberales. El plan de estudio se dividió en el conocido trivium, con 3 materias, seguido del quadrivium, con 4 materias. El trivium consistía en el estudio de la lengua y la literatura latina clásica, con la gramática y la retórica, junto con la lógica aristotélica clásica, también llamada en ese entonces dialéctica. A estos estudios le seguía el quadrivium, que incluía aritmética, música, geometría y astronomía. El estudio de la teología, el derecho canónico y la medicina presuponían otro riguroso curso de estudio. Abelardo viajó por Francia en busca de su educación. La Iglesia Católica dirigía los monasterios y diferentes órdenes monásticas que vivían bajo reglas muy diferentes aceptaban a diversos estudiantes.
La antigua tradición monástica se fue completando gradualmente con lo que se conoció como las escuelas catedralicias, adjuntas a catedrales de grandes ciudades tan famosas como la Notre Dame en París. Los estudiantes pagaban a los profesores y todos los profesores eran clérigos de un tipo u otro. En el siglo XII convertirse en clérigo no significaba necesariamente convertirse en sacerdote. Cualquier hombre que ocupara algún lugar en el trabajo en la iglesia, incluido el de acólito o portero, era considerado clérigo. Para convertirse en sacerdote, uno necesitaba ascender en las filas clericales durante un periodo de muchos años de aprendizaje práctico, así como de educación formal, y cuanto más se acercaba uno a convertirse en sacerdote, más cosas mundanas se abandonaban, el trabajo administrativo incluido. Este tipo de cuestiones eran populares entre los hombres viudos y también entre los jóvenes. La mayoría vivía con sus familias o eran alojados por miembros de la iglesia en sus hogares. No todos los trabajos de la iglesia eran remunerados y, dado que los que sí eran remunerados no pagaban muy bien, muchos clérigos tenían otros empleos. Aproximadamente en el 1100, Abelardo comenzó a enseñar en la escuela del claustro de Notre Dame. Después de años de lucha para ascender en la fila de los profesores, conocidos como cánones regulares de la escuela, y apoyado directamente por la matrícula que le pagaban sus estudiantes, Abelardo finalmente superó políticamente a sus competidores al establecer su propia escuela en Genevieve y atrayendo a otros estudiantes. La escuela de Abelardo se convertiría en la primera de un nuevo y candente experimento en la educación superior, la primera universidad. Más tarde se llamaría Universidad de París, apodada La Sorbona, que en francés antiguo significa los mejores. Abelardo acabó siendo nombrado canónigo de la Escuela de París, es decir, de todas las escuelas adscritas o afiliadas a Notre Dame. Los expertos aún no están de acuerdo sobre qué implicaba exactamente esto, pero dos cosas eran seguras. Era un trabajo muy respetable, muy visible y cualquier avance académico en la iglesia, más allá de esto, sería asegurado si Abelardo avanzaba por las filas clericales preparatorias y se convertía en sacerdote. A los canónigos, especialmente a los canónigos de la institución de educación superior más importante, no se les permitía casarse o vincularse afectivamente. Para ese entonces, Abelardo tenía aproximadamente 30 años. Quería tiempo libre de sus deberes administrativos y de oficina para tener tiempo ininterrumpido para escribir y estudiar. Siempre innovador, fue probablemente el único canónigo en París dispuesto a experimentar a enseñar a las mujeres. Por supuesto, tenía que ser una joven adecuada cuyas dotes intelectuales ya hubieran quedado bien demostradas. Y aquí aparece la sobrina de Fulberto, uno de los canónigos ordinarios, que ya tenía bastante buena reputación como una de las escritoras más talentosas de toda Francia. Abelardo se ofreció a acogerla como alumna y su nombre era Eloísa. Eloísa, nacida entre el 1100 o el 1101, educada en el convento benedictino de Argenteuil en Francia, fue a París a vivir con la hermana materna de Fulbert. Aunque no tenemos ninguno de sus escritos anteriores, sí sabemos que cuando tenía 16 años y Abelardo aceptó convertirse en su tutor privado, ella ya tenía la reputación de ser una gran escritora. Abelardo deseaba a esta hermosa y brillante joven. Confundiendo su lujuria con amor, ella rápidamente se enamoró de él. Aproximadamente un año después de convertirse en alumna de Abelardo, Fulbert acordó proporcionarle a Abelardo habitaciones en su casa, aparentemente como una forma de reducir los honorarios del propio Abelardo por enseñarle a Eloísa. Esto no solamente fue rentable para ambos hombres, sino que también amplió las oportunidades para que ella y él trabajaran juntos. Aunque Eloísa llegó a amarlo, se negó a tener relaciones sexuales con él, una negativa que era consistente con el ideal de una mujer virtuosa de su época. Compuso poemas latinos retóricamente hermosos sobre él y su amor por él. A cambio, fue objeto de numerosas canciones obscenas compuestas sobre ella por Abelardo y cantadas en cada esquina de la calle de París. Se solía pensar que Eloísa no conocía estas canciones, pero las cartas firmadas sugieren que probablemente sí las conocía y que probablemente se sintió ofendida por ellas. Según los propios escritos de Abelardo, él la amenazó y la golpeó. Como su maestro, era parte de su trabajo disciplinar a su estudiante usando castigos corporales y era común en la época, hasta, como él dice, la forzó a su consentimiento.
Tener intimidad sexual con alguien fuera del matrimonio se consideraba pecado. Con la pérdida de su virginidad, incluso una mujer tan famosa como Eloísa vio su reputación totalmente cuestionada y se volvió menos, entre comillas, digamos, casadera para la época. Bajo la presión del hombre que amaba, admiraba, por el que se sintió atraída y obligada como estudiante a obedecer, Eloísa se comprometió voluntariamente en una relación amorosa con Abelardo. Pronto quedó embarazada. Fue con Abelardo a su provincia natal de Bretaña, donde permaneció con su hermana durante el embarazo y dio luz a un hijo que llamó Astriabe, en honor a un instrumento científico utilizado en astronomía. A Fulberto no le hizo gracia todo esto. Como guardián de su sobrina y él mismo como canónigo, se había convertido en el blanco de los chismes mientras las canciones atribuidas a Abelardo circulaban por la sociedad eclesiástica de París. A Fulberto le había sido posible negar que los rumores fueran ciertos, al menos hasta que su sobrina quedó embarazada y se fugó a Bretaña. Cuando la pareja regresó, porque el bebé se quedó allí para que la tía lo criara, Fulberto insistió en que los dos se casaran. Vemos en las cartas firmadas por qué Eloísa siempre había estado en contra de casarse con Abelardo. Desde su punto de vista, las exigencias de la vida matrimonial eran incompatibles con las necesidades de paz, de tranquilidad, en un ambiente académico de un gran filósofo y teólogo como era Abelardo. Además, las realidades políticas de la posición de Abelardo como director de las escuelas de París bien podrían verse comprometidas, ya que el matrimonio impedía a Abelardo continuar cualquier preparación para el sacerdocio. Los teólogos más laicos no enseñaban, pero para aplacar a Fulberto, que estaba totalmente agraviado y enojado, Abelardo accede a casarse con Eloísa siempre y cuando el matrimonio se mantuviera en secreto. Eloísa continuó negándose a casarse con él y Fulberto abusó físicamente de ella. Finalmente, ella acepta la idea siempre y cuando el matrimonio se mantuviera en secreto. Inmediatamente después de la ceremonia privada, ella volvió a vivir en casa de su tío y Abelardo regresa a Notre Dame para salvar su reputación. Fulberto se jacta de que Eloísa ya estaba casada. Para su disgusto, tanto ella como Abelardo lo negaron. Furioso, Fulberto vuelve a golpear a Eloísa. Bajo la autoridad moral y religiosa del ser marido de Eloísa, Abelardo la saca de la casa de Fulberto, la disfraza de monja y la traslada de nuevo al mismo convento donde recibió su primera educación, en Argenteuil. Después de haber sido burlado una vez más por Eloísa y Abelardo, Fulberto contrata a algunos matones y soborna al sirviente Abelardo para que los dejara entrar a la habitación secreta donde Abelardo dormía y lo hizo castrar. En Argenteuil, Eloísa no sabía nada al respecto, pero con el acceso sexual a su subordinada, estudiante y esposa religiosa, ahora queda excluido para siempre. Abelardo ingresa a un monasterio y durante 2 décadas no van a volver a tener contacto. En términos de escrito, Abelardo va a ser el más prolífico, pero como era un filósofo profesional y Eloísa no ocupaba ese cargo académico, y, digámoslo, ninguna mujer en Francia lo podía tener, esperaríamos que hubiera escrito más filosofía. Abelardo escribió una obra de 4 volúmenes sobre la lógica silogística aristotélica que había sido recientemente redescubierta y traducida del griego al latín. Y esta obra de Abelardo se llamó Dialéctica. Escribió un libro que los académicos ahora considerarían sobre retórica, que era sobre divisiones y definiciones. También escribió algunas lecturas interpretativas de Porfirio y de las categorías aristotélicas. Todas estas obras tratan básicamente sobre lógica del lenguaje. Pero las obras más famosas de Abelardo fueron sus escritos sobre ética. Hay un libro que generalmente se lo considera una obra de lógica, pero que es un conjunto de argumentos a favor y en contra sobre sus cuestiones teológicas, conocida como Sic et Not, que lo podemos traducir como sí y no. Sería un error considerar sus obras teológicas como no filosóficas y por lo tanto cualquier relato completo de los escritos de Abelardo los tiene que incluir. Por ejemplo, el Tratado sobre la Unidad de la Santísima Trinidad. Y hay una obra llamada Introducción a la Teología. Pero hay unas obras más interesantes de Abelardo. Por ejemplo, Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, en el que el cristiano gana el debate sobre la fe y la verdad. También hay algunos himnos que sobrevivieron que escribió Abelardo, además de las cartas entre él y Eloísa,
Y hay un nuevo grupo que hace una década, un nuevo grupo de cartas que estaban sin firmar, que han sido autentificadas recientemente por la investigación del Instituto Constance Mule, y hemos accedido a nuevas información sobre lo que han escrito Abelardo y Eloísa. Pero bueno, lo más importante de las obras de Abelardo, para lo que estábamos hablando, que es en esta conexión de las cartas, es el énfasis que pone en su razonamiento claro y metódico, en donde analiza conceptos y aplica la razón y la lógica a las cuestiones teológicas. La mayoría de los filósofos y teólogos de su tiempo se centraron en discutir los beneficios de la oración y las experiencias religiosas personales, especialmente las experiencias místicas. Esto, por ejemplo, lo vimos con San Agustín y Hildegarda. Ahora, pero Abelardo quería mostrar que razonar filosóficamente sobre cuestiones religiosas puede en realidad fortalecer la fe de alguien e incluso hacer que los no creyentes o los infieles, por ejemplo los no católicos, crean en los principios de la fe católica. Su obra más interesante en este sentido sería su autobiografía La historia de mis calamidades, Historiam Calamitatum, y es de que ahí se aprende mucho sobre la relación que tiene Abelardo con Eloísa. Su principal interés filosófico es cómo la discrepancia de sus acciones y actitudes contrastan marcadamente con todo lo demás que ha escrito y enseñado sobre cómo debía actuar la gente. Respecto a Eloísa, ella escribió muchísimo, pero nos ha sobrevivido muy poco. Era conocida como una poeta cuando era una adolescente, pero nada de ese trabajo parece haber sobrevivido. Lo que tenemos son sus cartas, sus epístolas, que fueron escritas en su mayoría para Abelardo, y su obra Problemas. Esta obra que trata sobre cuestiones teológicas, sobre la naturaleza de la fe y la certeza del conocimiento revelado, es uno de los escritos más interesantes de Eloísa, porque habla mucho sobre la moralidad de la intención y la naturaleza del amor, o lo que el amor requiere para una persona. Aunque Abelardo era filósofo y teólogo, su accidentada carrera después de que Fulbert lo castrara fue unas cuestiones que desafió constantemente sus posiciones teológicas. Esto lo llevó a tener que moverse bastante porque molestaba a los jefes de los monasterios en los que se alojaba. Muchas veces tuvo que huir para salvar su vida. Entonces, cuando Abelardo cuestionó la opinión predominante de que había algunos actos que eran buenos y otros que eran pecaminosos o moralmente incorrectos, y que no había una manera clara y objetiva de determinar qué actos eran buenos y cuáles eran malos o pecaminosos, estos puntos de vista no fueron bien recibidos. Desafió en esta manera seriamente la autoridad de la Iglesia, que había declarado que algunos actos, por ejemplo matar, eran moralmente incorrectos. No es así, decía Abelardo, no es el acto de matar en sí lo que es moralmente malo, o el hecho de que matar es lo que ofende a Dios. Lo que lo hace incorrecto o correcto es que el asesino, en este caso, tiene la intención de ofender a Dios al intentar cometer un acto ilícito. Semejante intención ilícita muestra desprecio por Dios y por lo tanto por su ley moral. Esto es esencialmente lo que propone Eloísa y luego publica en su obra Ética. Ella acepta la doctrina de la moralidad de la intención. Uno puede pecar o hacer el mal simplemente con la intención de hacerlo. Uno es tan culpable si intenta cometer un asesinato pero fracasa como lo sería si lo hubiese logrado. Esto tiene cierto sentido y es un concepto que se refleja, por ejemplo, en las leyes que eximen a alguien de la responsabilidad legal por matar a alguien si no formuló la intención. O, para un ejemplo muy diferente, un niño pequeño que causa la muerte de su hermano pequeño metiéndole galletas en la garganta no es moral o legalmente culpable de asesinato, aunque su acto haya causado la muerte del bebé. De manera similar, alguien que sufre una enfermedad mental profunda y mata a su profesor de filosofía porque cree que es un limón que está cortando para hacer limonada, será declarado inocente por razón de locura. Estos ejemplos de Eloísa expresan su posición sobre las acciones malvadas, sobre la rectitud de la acción, donde depende no del efecto de la cosa, sino de los afectos de la gente, no de lo que se hace, sino con qué disposiciones se hace. El reciente descubrimiento de cartas que habíamos dicho que se cree que son de Abelardo y Eloísa contribuyen considerablemente a la comprensión de sus puntos de vista filosóficos, especialmente los puntos de vista de Eloísa sobre el amor. Se supone que las opiniones de Eloísa sobre el amor surgieron como resultado de sus discusiones con Abelardo cuando ella todavía era alumna. Por ejemplo, cuando discutían sobre el amor en la teoría de Cicerón. Sabemos lo que dijo Cicerón, Tully, y sabemos lo que dijo Eloísa sobre el amor, por lo que
por lo que aparecen estas cartas sin firmar que mencionamos, pero sabemos poco de las opiniones reales de Abelardo. Según Cicerón, el fruto del amor verdadero es el amor mismo. Cuando una persona ama a otra, no le interesa nada más que amar a la amada. El amante no quiere nada para sí mismo. El amante no está interesado en nada que no sea dar el amor. El verdadero amigo o el verdadero amante no desea otra cosa que la experiencia de amar al amado. El amante ama desinteresadamente, completamente desinteresadamente, sin querer nada más que la verdadera felicidad del amado. En las cartas no firmadas de Eloísa resume el argumento que había planteado décadas antes en contra de casarse con Abelardo. En ese momento, su verdadero bien, desde su perspectiva, era convertirse en filósofa. Eso no podría haber sucedido si perdiera su puesto Abelardo en Notre Dame, porque entonces perdería el puesto que más tarde lo convertiría en director de la Sorbona. Para convertirse Abelardo en un filósofo a tiempo completo que podía dedicar todo su tiempo a la investigación y a la enseñanza, necesitaba avanzar en las filas clericales y no podía avanzar al sacerdocio pleno si estuviera casado. Como su alumna que lo amaba, Eloísa preferiría ser amante a ser esposa. Ella lo amaba desinteresadamente, ella no quería nada para ella, ni anillo, ni bodas, ni títulos, ni estatus, ni vida matrimonial, porque una vida así no habría sido compatible con que Abelardo y ella siguieran siendo filósofos. La distracción de la vida doméstica y la necesidad de mantener a su familia le hubiesen quitado tiempo y energía para concentrarse en la escritura. En las cartas sin firmar indican claramente que Eloísa se sentía atraída sexualmente por Abelardo. Aunque Abelardo era mayor y era su maestro, ella estaba bastante enamorada de él, pero a pesar de lo atraída que estaba por él, también nos muestran que ella no accedió ni consintió en tener relaciones sexuales con él. A ella no le importaba su reputación, según lo que dicen las cartas, pero la de él hubiese quedado arruinada. Aunque él estaba escribiendo canciones obscenas sobre ella que cantaban todos los borrachos de París, ella no se enteró de esto hasta mucho más tarde. Su virginidad era el premio que él no tenía que tener, pero finalmente obligó a Eloísa a tener relaciones sexuales con él mediante amenazas y golpes, como él mismo escribe. La moral contemporánea llamaría a eso violación, y aunque ella se había sentido atraída por él, todavía dijo no, y eso sigue siendo violación. Pero incluso si Abelardo no lo hubiese violado, su relación sexual no era lo que consideraríamos aceptable entre un profesor y una estudiante. Dicho eso, y sin embargo, una vez que ella perdió su virginidad, Eloísa estaba encantada de continuar la relación sexual. Mantenía a Abelardo feliz y productivo. Ella lo amaba y ella lo amaba por sí mismo. Entonces ella estaba feliz de complacer su pasión. A partir de ese momento la relación parece haber sido consensual, pero luego quedó embarazada y la historia de lo que pasó después se desarrolla muy de mala gana. Por ejemplo, Eloísa cedió aunque consideraba que el matrimonio era un pecado contra Abelardo. ¿Por qué? Porque Eloísa fue la única persona que se benefició del matrimonio. Abelardo predijo que perdería su trabajo y con él la oportunidad de vivir la vida de un filósofo, y para evitar que esto sucediera, ambos tendrían que haberse negado a casarse. Su relación sexual, en opinión de Eloísa, representaba el papel inocente de ella en su caída. ¿Pero por qué ella era inocente? Porque inicialmente la obligaron a tener relaciones sexuales, la violaron. Quizás amaba su vida amorosa, pero no quería hacerse responsable de las consecuencias, porque nunca había formulado la intención ni de perder la virginidad, ni de quedar embarazada, ni de casarse. Ella fue coaccionada, dice, primero por Abelardo a tener relaciones sexuales y que la llevó al embarazo, luego por Fulberto a casarse. Aún así, en el momento en que todavía se resistía a casarse, sostiene que su embarazo no era razón para permitir que el triunfo temporal de la pasión sobre la razón de Abelardo se convirtiera en un abandono permanente de su búsqueda en la vida filosófica. Para concluir, 3 pequeñas apreciaciones. Las cartas sin firmar entre Eloísa y Abelardo parecen ocupar un periodo de un año, entre finales del 1115 y algún momento de 1117. Probablemente muchas de estas cartas fueron intercambiadas en el momento en que Abelardo vivía en la casa de Fulberto y donde se volvió una pareja sexualmente activa. Ahí, en estas cartas sin firmar, por ejemplo, en la 59, Abelardo se disculpa por obligar a Eloísa a pecar y parece haber sido escrita poco después de lo que hoy se considera una violación.
Otra cuestión. En el libro de Abelardo, La historia de una calamidad, que apareció en 1132, fue leída por Eloísa pocos años después de su distribución. Y hay que recordar que esto fue antes de la invención de la imprenta. Los libros eran copiados a manos y distribuidos individualmente. Ella inició una correspondencia a partir de la lectura de esto, y gracias a esta correspondencia se pudo de alguna manera establecer la autoría entre Abelardo y Eloísa, porque referían a estas cartas sin marcar, es decir, tenían conocimiento de estas cuestiones. Por último, los extractos de su correspondencia plantean muchas preguntas sobre sus perspectivas filosóficas sobre el amor, el matrimonio, la amistad, la moralidad, la intención. Por ejemplo, en la carta sin firmar número 25, Eloísa dice que no puede cumplir plenamente la deuda de amor verdadero con Abelardo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ella no está dispuesta a hacerlo? ¿Que está de acuerdo con su posición? ¿Por qué sí y por qué no? En la misma carta, Eloísa también dice que la alegría de Abelardo es la alegría de ella y la ganancia de él es la ganancia de ella. Este es un ejemplo de su aceptación de la visión de Cicerón, que ella llama Tulio, sobre el amor. Desde este punto de vista, el amante quiere para el amado lo mejor para el amado. ¿Y en qué otro lugar aparecen evidencias de esto para sostener la opinión? Eloísa encuentra evidencia de que Abelardo compartía su opinión. Tomando todo el conjunto de las lecturas, ¿qué pistas podemos encontrar sobre las opiniones de cada uno de estos pensadores de manera particular? ¿Mantiene cada uno una visión consistente? ¿O la posición que tienen Abelardo o Eloísa es una filosofía construida entre ambos mediante un intercambio epistolar? ¿Cómo representar todo esto? Bueno, sospecho que hay una canción del dominio público de Virginia Liston, compuesta en 1926, titulada Voy a conseguirme un hombre, eso es todo. Un tema que nos habla sobre el viejo problema de encontrar a alguien que esté con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida. Quizás pueda ser una de las cartas que escribió Eloísa a Abelardo en su intercambio epistolar. I mean, I'll have a man that
Gracias por escuchar hasta aquí. Como verán, nos hemos bajado un par de pintas. Nos oímos en la semana próxima. Pueden seguirme en mis redes en Twitter, Instagram, Facebook y Mastodon. También pueden oírme en Spotify, iVoox y YouTube. Siempre como el epistemólogo ebrio. Compártelo a tu mejor amigo o a tu peor enemigo. Salud y buenas ciencias. Libro de mi estancia, a los que vuelvo al atardecer, pienso con el alma que otra cosa no puedo ser. Pienso con el alma que otra cosa no puedo ser. Pienso con el alma que otra cosa no puedo ser. Epistemología, a ti te canto, porque tu filosofía es mi corazón. Cariño de este duelo que encrucija mi razón. Cariño de este duelo. Filosofía que tú miraste, tú analizaste mi conocer. Filosofía, deja que cante, deja que piense como yo sé. Filosofía, deja que cante, deja que piense como yo sé. La ciencia se va